Entonces, en este momento de la enseñanza de Lacan, a la altura del seminario 10, Lacan va a preguntarse por el lugar que tiene la castración. Y la respuesta rápida que podríamos dar es que el lugar para pensar la castración en la obra de Lacan no es esencialmente el cuerpo propio, sino el otro, ese otro que antes habíamos definido como escrito con mayúscula, que en una de sus acepciones remite a la estructura del lenguaje y a la función del deseo que circula por el carril de los significantes del lenguaje. Este afecto, la angustia, es un afecto que, sin embargo, no es tan frecuente como los seres humanos creen. Los seres humanos piensan que cualquier malestar indefinido puede definirse como angustia. Pero en realidad, la angustia, en la medida en que la definimos, tal como estábamos realizando recién, es un afecto más bien poco frecuente, o por lo menos no tan frecuente, seguro, como los seres humanos creen. Podríamos pensar también otro ejemplo. En la película Mefisto, aparece un personaje que es un actor de teatro representado por Klaus Maria Brandauer, que es un actor no judío que estaba en una posición de cierta exaltación narcisística debido a que, sobre todo, un oficial nazi lo consideraba un gran actor. Y bueno, este actor empieza entonces a crecer en su desarrollo profesional. Pero las cosas en el film no transcurren normalmente, salvo en el momento en que él cree que todo circula normalmente, que todo funciona normalmente, pero en un momento determinado él empieza a percibir lo que sucede a su alrededor en esos tiempos del nazismo en Alemania. Empieza a percibir que hay secuestros y desaparición de personas y que estas personas eran llevadas a campos de concentración. Bueno, hay muchos detalles, pero solamente quiero comentar lo que sucede hacia el final de la película. Hacia el final de la película, en un gran anfiteatro, cuando se va a inaugurar la nueva sede del teatro más importante de Berlín, él es empujado a precipitarse hacia el centro de la escena en un momento en el que no iba a cumplir su función de actor. Se prenden los grandes reflectores y empieza a girar vertiginosamente, y él pregunta la pregunta lacaniana: ¿qué quieren de mí si yo soy solo un actor? Evidentemente, en ese final de la película, los reflectores funcionan como una mirada representativa de esa gran maquinaria destructiva del nazismo. Lo cual muestra, en principio, que el término mirada, esa mirada angustiante, esa mirada del otro, no necesita ser entonces la mirada de una persona. Alcanza a concitar entonces el ejemplo de la mantis religiosa y concitar este ejemplo de la película Mefisto para poder justamente indicar que el término otro con mayúscula está perfectamente ajustado al valor que tiene este problema de la mirada y su relación con la angustia. Podríamos citar otro ejemplo muy conocido,
En el seminario siguiente al de la angustia, el seminario 11, originariamente titulado Los fundamentos del psicoanálisis, pero que luego fue titulado Los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, Lacan cuenta una anécdota muy simple, pero que enseña mucho. Se trataba de una tarde, podríamos llamar primaveral, en la que en una pequeña embarcación, Lacan, cuando era niño, casi adolescente, con otro amigo, estaban disfrutando ese momento de esa navegación, la posibilidad de la pesca, en un lago, es decir, estaban, podríamos decir psicoanalíticamente hablando, regidos por el principio del placer, por la armonía, por el equilibrio, por la homeostasis. Pero de repente su amigo le pregunta, le hace una pregunta aparentemente extraña: ¿ves esa lata, esa que está en el agua? Lacan le responde: sí, la veo. Y entonces el amigo le dice: muy bien, la lata no te ve, pero te mira. No te ve, pero te mira. Esto significa que la mirada entonces no se confunde con los ojos que ven. Evidentemente esa lata no tiene ojos para ver, pero sin embargo puede mirar. Se percibe ahí una diferencia importante entre la visión y la mirada. La visión es un término amplio que remite a lo que oftalmológicamente podemos llamar, se llama el campo visual. Y que los ojos, por supuesto, cumplen una función esencial para la percepción, la captación de ese campo visual. Pero la mirada es otra cosa. Los ojos que ven se dirigen al mundo. Y yo solo puedo ver, cualquier humano solo puede ver desde un punto de perspectiva, luego puede ver desde otros puntos de perspectiva. Pero sin embargo, el mundo es, como ya decía Merleau-Ponty, y lo retoma Sartre, y lo retoma Lacan, por supuesto, el mundo es omnivoyeur. El mundo mira desde muchos puntos de perspectiva a la vez. Yo puedo ver desde un punto de perspectiva, pero en el mundo hay múltiples puntos de perspectiva que me miran, de modo que la mirada en una primera caracterización se dirige desde el mundo hacia mí, hacia cada uno de nosotros. Alcanza con recordar la multiplicación enorme de las videocámaras en nuestro mundo contemporáneo para saber que somos mirados, y muchas veces sin saber desde dónde y cómo somos mirados. El mundo es omnivoyeur. Somos mirados desde múltiples perspectivas, pero no podemos ver desde múltiples perspectivas en forma simultánea. Por eso la mirada no es una visión atenta. La mirada no es una visión atenta, como podía definirse en el diccionario, en las significaciones más comunes, es claro. Pero en el sentido específico que el psicoanálisis le da al problema de la mirada no es una visión atenta. La mirada es otra cosa. La mirada, podríamos decir ahora, también es un punto luminoso desde el cual soy mirado. Como ese punto luminoso, quiero decir, ese lugar donde la luz se reflejaba en el ejemplo de Lacan, de esa navegación regida por el principio del placer, la armonía, el equilibrio, donde la luz se reflejaba en esa lata de sardinas, la lata de sardinas lo miraba. ¿Qué quiere decir que lo miraba? Lo miraba seguramente a partir del momento en el que el amigo le indica esa lata te mira, porque seguramente eso significaba que para Lacan esto podía
Lacan pequeño en ese ejemplo, podía reubicarlo en el mundo. Es decir, quizá pensar que alrededor y en el seno mismo de esa tarde primaveral existía otro mundo, el mundo de la pobreza, de la enfermedad y de la muerte. Evidentemente, cuando esto se presenta, inexorablemente se presenta para descomponer, alterar la armonía con el mundo, la armonía de un sujeto humano con el mundo, es decir, la ruptura del principio del placer, la ruptura de la homeostasis. El momento en el que se presenta algo que rompe con la homeostasis, eso que produce la ruptura implica la dimensión de la mirada. Y no hay duda que la mirada es esencial también en distintos ejemplos, algunos de ellos los toma Lacan, por ejemplo, extraídos de la pintura. Distintos cuadros que pueden servir para pensar el problema de la mirada. Lacan toma sobre todo los embajadores de Holbein. Y sin hacer un análisis específico sobre la mirada, pero diciendo cosas que a nosotros en el psicoanálisis nos interesan mucho, Heidegger toma el ejemplo de los zapatos de Van Gogh. Veamos el ejemplo de los embajadores. Los embajadores son dos personajes fundamentales en ese cuadro así titulado de Holbein. Entre ellos, en los estantes que se ubican entre ellos, hay distintos objetos que representan las artes liberales de la época, que representan los avances científicos. Los dos personajes son embajadores, uno